La gestión de riesgos en la industria de la construcción es una parte importante de la planificación y gestión del proyecto. Varios riesgos asociados con proyectos de construcción, tales como riesgos financieros, ambientales, socioeconómicos y relacionados en la construcción, son estudiados y tratados en la gestión de riesgos. Y es que la volatilidad y el capricho del medio ambiente en la industria de la construcción nunca se ocultaron a nadie. Es fácilmente influenciado por factores externos, ya sean técnicos, de diseño, logística, físicos y operativos, ambientales y de cualquier tipo. Son capaces no solo de descarrilar los proyectos, sino que también pueden crear una aberración irreparable. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Bueno, yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos. Y pues en esta parte también hablamos de la gestión de riesgos en la obra. Y es que se convierte en un instrumento fundamental que nos va a ayudar a lidiar con la selección de diversos riesgos, sus análisis y los pasos correctivos que podrían tomarse prácticamente para evitarlos en un proyecto particular. Los tipos de riesgos en la gestión de obra, los principales riesgos generalmente surgen frente a un gerente de proyecto al dirigir un proyecto de construcción, ya sean financieros, sociopolíticos, ambientales y relacionados con la construcción. En el caso de los financieros, son los tipos de cambio vacilantes en los costos de materiales, la demanda del mercado, la estimación incorrecta, la inflación, los retrasos en los pagos, el flujo, así como flujo de efectivo no administrado y la incompetencia financiera del contratista representan una gran amenaza en riesgos en un proyecto. Están también los sociopolíticos, que son las enmiendas de leyes, regulaciones gubernamentales, la ley de orden, los sobornos, la falta del pago por parte del gobierno, el aumento de los impuestos, cambios de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo vemos aquí en México, se iba a tener un aeropuerto que ya prácticamente el nuevo gobierno lo va a cancelar. Ese es uno de esos, ¿no? En cuanto a riesgos ambientales, las condiciones climáticas ya muchos las conocen, de desastres naturales, lluvias fuertes, accesibilidades al sitio, contaminación, las normas de seguridad también constituyen riesgos ambientales. Y ahora lo relacionados con la construcción, es fallas de logística, conflictos laborales, cambios de diseño, la productividad del trabajo, las pujas rápidas, los intervalos de tiempo para la revisión de los planos, así como la calidad de trabajo deficiente debido a las limitaciones de tiempo, etcétera, comprenden los riesgos relacionados con la construcción. Para este proceso de gestión de riesgos en proyecto de construcción, ahora sí que el proyecto de gestión de riesgos no es más que una serie de pasos que ayudan a identificar y migrar los riesgos para el cierre exitoso de un proyecto. Si se hace de manera correcta y sincera, la administración de riesgos de la construcción reducirá no solo la probabilidad de que ocurra un evento, sino también la magnitud de su impacto. En los términos más simples, el proyecto de gestión de los riesgos está tomando medidas preventivas para evitar y minimizar cualquier tipo de riesgo para un proyecto en el futuro. Y es como avanza una planificación de gestión de riesgos típico. Uno, tienes que identificar los riesgos, ya sea de 5 formas básicas. Y esto es la reunión creativa. Todas las personas relevantes asociadas con el proyecto se reúnen y discuten todos los aspectos del proyecto de manera integral, van planteando sus ideas, pensamientos y previenen los riesgos en sus percepciones. Hay un facilitador que lo anota todo y diferencia entre los imperativos y los innecesarios. También existe una técnica conocida como de Delphi, que son los cuestionarios respondidos en el anonimato por un grupo de panelistas expertos en rondas seguidas con el objetivo de converger hacia una respuesta mutua mediante un juicio mejorado. Después de las consecutivas rondas, el proceso se detiene después de un criterio de parada predefinido, el número de rondas, estabilidad, etc. La otra es una entrevista u opinión de un experto. El personal experimentado y las personas relevantes obviamente se consultan para conocer opiniones y consejos y evitar factores que afecten el riesgo. Y también está la experiencia pasada, ¿no? Proyectos similares que se hayan tenido y se examinan rigurosamente para identificar factores que podrían afectar el proyecto, o listas de control, ya sea una lista predeterminada de todos los famosos checklists que analizan todos los riesgos y podrían suponer una amenaza para el proyecto, en donde se profundizan y se extraen, así como se van extraponiendo proyectos
completados previamente con un criterio de analógico que prácticamente te ayudan a hacer esas listas y ya tú vas checando con esa lista tu proyecto actual. Ahora, en cuanto a la evaluación y análisis de riesgo, una vez que has identificado todos los riesgos probables, su valoración se realiza en función de métodos cualitativos y cuantitativos. Con el método de evaluación de riesgos, la información disponible se utiliza para extraer la frecuencia de ocurrencia y el nivel de consecuencias en la gestión de riesgos. Por ejemplo, en el caso del método cualitativo, por lo general se utiliza para proyectos de pequeña y mediana escala e implica enumerar y recopilar los riesgos priorizados y darles prioridad de acuerdo a las opiniones de las personas relevantes. Los riesgos también se califican como alto, medio o bajo según las opiniones recopiladas y los límites de tolerancia al riesgo de la organización. El método cualitativo también se usa cuando no hay suficientes datos disponibles o cuando hay una restricción de tiempo rígida asociada al proyecto. En cuanto al método cuantitativo, pues los métodos cuantitativos tienen que ver con analizar el efecto de los riesgos con datos, números y crujidos que se utilizan para grandes proyectos. Algunos de los principales métodos de evaluación cuantitativa son el análisis del árbol de decisión, el valor monetario esperado, el juicio de expertos, análisis de árbol de fallas, lógica difusa, distribución de probabilidades, análisis de sensibilidad, estimaciones de monte y bueno, etcétera, ¿no? El análisis cuantitativo prácticamente requiere de un mayor esfuerzo, ya que requiere de una gran cantidad de datos para obtener un análisis preciso. Ahora, la respuesta al riesgo. Ya una vez que se identificó los riesgos, se evaluaron los riesgos, las opciones disponibles para evitar los riesgos se marcarán y se discuten en el caso que surjan en el futuro. Además, se optarán por las medidas correctivas adecuadas para los riesgos que afectan el proyecto y también se obtienen oportunidades positivas en los riesgos. La respuesta al riesgo se subcategoriza en la prevención de riesgos, la transferencia de estos y la mitigación de riesgos y la aceptación de los mismos en función a su naturaleza. Para evitar un riesgo, pues obviamente hay que alejarse las tareas riesgosas, ¿no? Que implican pues riesgos de evitarlos, pues bueno, prácticamente, aunque no siempre es posible evitar los riesgos de la manera más lógica, ¿no? Que es evárdelos hasta para un lado, etcétera, es la manera más sencilla de quitarlos, ¿no? En términos más sencillos, la eliminación de la dirección de las partes del proyecto que pueden introducir nuevos riesgos es que puedan poner en peligro todo el proyecto, es obviamente evitarlos. Es más probable que se evite el riesgo cuando el nivel de riesgo se encuentra en un nivel bajo o que es un nivel de proyecto, ¿no? Que ya planeaste, que ya viste. Ahora también pues, puedes transferirlo. Hay varias formas a través de las cuales se pueden transferir los riesgos de sus proyectos a terceros, adquiriendo seguros, subcontratar un trabajo complejo que a lo mejor tú no conoces y que uno lo puede hacer mejor, etcétera. Un contrato de precio fijo en lugar de un contrato de precio unitario y la eliminación completa de la garantía y los términos de la garantía, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, un cliente que no paga, pues ahí se acaban todas las garantías, ¿no? Mitigación de riesgos. Ahora, para la reducción del impacto de los riesgos que son inevitables e intransferibles en un proyecto, se lo denomina mitigación de riesgo o reducción de riesgo. Revisar su proyecto de nuevo, aliviar las complejidades en los procedimientos, proporcionar pruebas adicionales, etcétera, son algunas de las formas en las que se pueden mitigar los riesgos. Ahora, cuando aceptas el riesgo, cada proyecto conlleva riesgos de alguna forma. Algunos riesgos deben de ser acarreados incluidos en el proyecto con el consenso de todas las partes relevantes asociadas con el proyecto. Teniendo en cuenta el costo y el factor de tiempo, las autoridades de gestión deben estar informadas sobre la consecuencia en caso de que se produzca el riesgo. O sea, por ejemplo, un huracán es un riesgo inminente, va a venir, te avisa 5 días de anticipación. Bueno, pues ni modo, pues hay que hacer todo lo necesario, quitar equipos, etcétera, ¿no? Ahora, seguimiento y control de riesgos. Para mantener un control riguroso de la implementación de la identificación de riesgos, la evaluación de riesgos y la respuesta al riesgo, el monitoreo y control de riesgos es esencial. Además de garantizar la ejecución de los planes de riesgos, supervisa las condiciones de activación de las contingencias y las probabilidades de nuevos riesgos inminentes durante la ejecución del proyecto. Las reuniones del equipo y cada una de las listas de verificación creadas durante la etapa inicial son revisadas por la autoridad de monitoreo y toman las medidas correctivas según el requisito y el seguimiento y control que se tenga. Es importante, yo ya hice un video de qué pasa cuando eres residente de obra que estás iniciando, que todo esto lo reportes a tus superiores, siempre está checando con tus superiores qué riesgos existen en la obra, qué pudiera haber.
que van a hacer una obra al lado y sientes que se te cae ya lo que tú tienes. Todo eso hay que irlo revisando para ver si es necesario tomar medidas con tus superiores en caso que tú seas un residente. Es una parte que no abordé en el video anterior y la quise hacer en otro video para que supieras cuáles son los diferentes elementos que existen y cómo ir mitigando los riesgos. Bueno, pues por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video, que aprendan a identificar sus riesgos, a manejarlos y gestionarlos para evitar problemas en su obra. Por mi parte es todo y muchas gracias.